Vemos en Juan 1, quiero leerles los primeros versículos en Juan capítulo 1. Tal vez conoces este pasaje, pero dice la palabra, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿no? Entonces, hablando de Jesús, es el Verbo. Y en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Entonces, Jesús es la palabra. Entonces, si amamos a Jesús, vamos a amar a su palabra y saber que Él tiene muchas cosas que quiere mostrarnos. Y es importante, una vez más, ver de dónde viene la palabra de Dios y tener un fundamento firme en la palabra de Dios, apreciar el trabajo y podemos tener la palabra de Dios en nuestras manos, apreciar el trabajo de todos los escribas también que han copiado con su mano, que han recopiado vez tras vez a través de todos los años de la historia de toda la palabra de Dios para que nosotros podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos. Pero un poco si quieres poner un subtítulo, la historia de la Biblia. La historia de la Biblia. Y en la vida de Moisés vemos la primera persona en escribir algunas palabras. Si puedes ir conmigo a Éxodo 17:14. Éxodo 17:14. Que dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo, que había un enemigo de Dios, un enemigo del pueblo de Israel, pero es por memoria, pero esa es la primera instrucción de escribir todas esas cosas en un libro, ¿no? Entonces necesitamos entender que la Biblia, la palabra de Dios, es para memoria, es para recordar quién es Dios, es para recordar las maravillas que Dios ha hecho en toda la historia del mundo, ¿no? Entonces la historia de la Biblia al principio era pasada de generación en generación oralmente, antes de ser escrito. Han pasado todas esas historias oralmente de generación en generación. También los mensajes de los profetas eran pasados al principio oralmente, antes de que fueron escritas. También la historia, la vida y el ministerio de Jesús fueron repetidos oralmente hacia 2 o 3 décadas antes de que fueron escritas, ¿no? Y hemos visto el pasaje en Lucas 1. Yo he investigado todo eso. He investigado y quería poner todo eso en un lugar, ¿no? Es la palabra inspirada de Dios. Hablamos un poco, si quieres poner otros subtítulos, sobre los documentos originales de la Biblia. Los documentos originales, porque necesitamos tomar nota de que ninguno de los documentos originales han sobrevivido, pero sin embargo, antes de que desaparecieron, fueron copiados. Fueron copiados. Y tenemos copias y textos más antiguos que fueron copiados y fueron escritos. Y el nombre de esos textos son manuscritos. Manuscritos. Pero es muy importante entender eso, que el trabajo, una vez más, podemos apreciar lo que tenemos en nuestras manos. Creo que es la clave a propósito de ver esas cosas. Pero los escribas, eso fue su trabajo. Los escribas con mucho amor y con gran cuidado copiaron las escrituras y pasaron esas copias de generación en generación. Es difícil para nosotros entender, no sé, estamos tan acostumbrados a los teléfonos, estamos tan acostumbrados a las computadoras, ¿no? Escribas mucho, estás escribiendo con tu mano en este momento, gloria a Dios que estás escribiendo con tu mano, pero puedes imaginar, te doy el libro de Génesis y empiezas a escribir. ¿Hasta qué punto ya vas a empezar a cansarte y decir, no creo más? O empezamos bien. Ahora, voy a ver tus notas. Tal vez has empezado bien. Tal vez tus primeras notas en tus hojas están ya bien, porque no estoy cansada. Y después, la segunda sesión es como, empiezas a ver, revisa tus notas, pero cuidadosamente, todos esos escribas, pero con cuidado, con amor. Todo tenía que ser así, con líneas perfectas, rectas, con mucho amor, ¿no? Entonces, pero ese es el trabajo que hacían. Y pasaron eso de generación en generación, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que escribir algo muy largo a mano, es como que,
no estoy acostumbrado a eso, estoy acostumbrado a WhatsApp ahí en el celular y solo, hasta hoy puedes solo grabar tu voz, un mensaje de voz, ni tienes que usar tus dedos, ¿no? Puedes dejar un mensaje de voz para alguien, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que han hecho, ¿no? Ese es el trabajo que han hecho. Entonces, es muy difícil para nosotros. Una vez más, el propósito, debemos apreciar los 66 libros que tenemos en nuestras manos. Gracias a las copias, gracias al trabajo de los escribas, tenemos la palabra de Dios. Y nosotros podemos leer y estudiar la palabra de Dios. Gracias al trabajo de ellos. Pero es un proceso de copiar y recopiar la Biblia. Eso ha continuado. Era hasta mediados del siglo XV cuando habían que seguían con las copias, pero luego con la invención, como les he dicho, de las impresoras y las imprentas. Y cuando ahora podemos tener una copia así de impreso de la palabra de Dios, no una copia a mano, y las copias fueron hechas en grandes cantidades. Es algo que ha cambiado todo el mundo, idiomas también, ¿no? Y las puede ser, como les estaba diciendo anoche, esta palabra ha sido traducido más idiomas que cualquier otra colección de libros. Tenemos más libros escritos sobre Jesús que sobre cualquier otra persona, ¿no? Entonces, es la palabra inspirada de Dios y debemos estar gozosos y felices por lo que tenemos, ¿no? Pero los primeros manuscritos para los libros de la Biblia fueron escritos en papiro o piel de animal. Y los papiros, si quieres tomar nota de eso, los papiros eran un papel antiguo hecho de una planta roja que crecía en el valle del Nilo, en el río Nilo. No era un material costoso, pero no era un material muy durable, este material de papiro, ¿no? Entonces, lo que sucedió cuando se exponía a mucha humedad, se pudría muy rápido. No era costoso, pero no era muy durable, ¿no? Entonces, pero usaban esos materiales para escribir todas las palabras de Dios, ¿no? Pero después empezaron a usar esos pieles de animal. La piel animal probó ser un material más durable que el papiro para escribir todas esas palabras de Dios. Hablamos un poco sobre los textos originales. Si quieres poner los textos originales del Antiguo Testamento. Hay varios grupos de textos originales que tenemos. Solo quiero mencionarles dos. Toma nota de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Es una palabra en latín que significa 70. Y la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. Y fue hecha desde más o menos 250 a 100 años más, o antes de Jesús. Es la traducción griega del Antiguo Testamento. No se olviden, el Antiguo Testamento ha sido escrito en hebreo, pero han hecho esta traducción del Antiguo Testamento en griego. Para todas las personas que no podían leer hebreo, podían estudiar el Antiguo Testamento. ¿No? Entonces ese es el propósito. Fue hecho para que las personas que querían leer el Antiguo Testamento, pero no podían leer en hebreo, para que podían leer en griego. ¿No? Entonces era una versión de traducción oficial para las primeras iglesias. Cuando hablamos de Hechos, ¿no? Cuando el mensaje ha ido y Pablo estaba llevando el mensaje a los gentiles, eso es una traducción muy importante porque podían estudiar el Antiguo Testamento aunque no podían hablar y leer en hebreo, ¿no? Entonces, esa es la Septuaginta, ¿no? Y también lo que probablemente lo que dicen que Jesús usaba también esta versión del Antiguo Testamento. Pero ese es uno de los textos originales del Antiguo Testamento, porque necesitamos entender que esos vienen de textos originales, vienen de manuscritos. ¿De dónde tenemos estas palabras? De manuscritos que han sido pasados de generación y generación, y las copias que tenemos, y el peso de evidencia de la palabra de Dios, y la cantidad de copias que tenemos, y la cantidad de manuscritos que tenemos, más que cualquier otro libro de la palabra de Dios, para que nosotros hoy en día podemos tener confianza que esa es la verdad, que esa es la verdad absoluta y que es la palabra inspirada de Dios. Ese es el propósito, ¿no? Otro texto original, tal vez han escuchado de los rollos del Mar Muerto.
Toma nota de los rollos del Mar Muerto, que esos rollos fueron descubiertos recién, entre 1947 y 1960. Fueron descubiertos en una cueva en la costa oeste del Mar Muerto. Entonces, las copias de estas escrituras más antiguas encontradas son manuscritos que han sido escritos en el segundo siglo antes de Jesús, antes de Cristo. Pero cuando han encontrado estos rollos del Mar Muerto, tienen copias completas de cada libro del Antiguo Testamento, excepto por el libro de Esther, ¿no? Pero tenemos otras copias y otros manuscritos con el libro de Esther. Pero esos son los rollos del Mar Muerto. Han encontrado esas otras copias del Antiguo Testamento. Entonces es importante entender de dónde vienen esos textos originales. Hay otros que cuando tienes tu manual puedes estudiar. Pero es interesante que son diferentes, son independientes, pero dicen lo mismo. Tienen el mismo mensaje. Eso es importante para nosotros, que aunque no es el mismo manuscrito, aunque ha sido escrito en otro tiempo, que esos grupos de textos que han encontrado originales son independientes, pero tienen el mismo mensaje. Y eso nos ayuda a tener la confianza que entender que esa es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, los textos del Nuevo Testamento, toma nota, el término Nuevo Testamento fue usado primero por los cristianos en el año 187 después de Cristo. Y la mayoría de esos manuscritos fueron preservados principalmente en papiros y son del segundo y tercer siglo, copias de lo que tenemos. Quiero hablar un poco para terminar sobre el canon de la Biblia, el canon. Necesitamos entender ¿por qué tenemos esos libros y no otros libros? ¿Por qué hay estos libros en la palabra de Dios y no otros libros, no? Porque como les estaba diciendo, si haces un estudio o tal vez has visto, es una copia de la Biblia católica, tiene otros libros que no están en nuestra Biblia que tenemos. ¿Y cuál es la razón? ¿No? Entonces, hay algo que se llama el apócrifa, toma nota. El término significa aquello que es velado o cerrado. Pero esos son un grupo de libros, toma nota, son un grupo de libros que escritos durante un tiempo de confusión en la historia del pueblo judío, de más o menos del año 190 antes de Cristo hasta 210 después de Cristo. Muchos han sido escritos en este tiempo. Y voy a terminar dándoles algunos de las razones, cuáles son algunos de los requisitos que tenían para escoger que los libros están aquí incluidos en la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos esos libros y no otros libros, ¿no? También, entonces hay una apócrifa del Antiguo Testamento y también de algunos libros del Nuevo Testamento que no han sido incluidos en el canon de la palabra de Dios que nosotros tenemos. Y voy a terminar dándoles algunas de las razones por las cuales no están incluidos y que podemos tener confianza que esa es la palabra de Dios, que eso está cerrado ahora. No tenemos que agregar ni quitar ningún libro de la colección de libros que tenemos en la palabra de Dios, ¿no? Pero el canon de la Biblia, la palabra canon significa caña o vara para medir, y se refiere a un estándar o a una regla. Entonces la canonicidad, una palabra, significa que los libros bíblicos han sido medidos por un estándar y han pasado la prueba y han sido reconocidos por ser palabras y libros inspirados por Dios. Y quiero darles algunos de los principios por los cuales los libros en el Nuevo Testamento pasaron por esta prueba. Uno de los requisitos, una de las cosas es que si fue escrito por un apóstol o por una relación cercana a uno. Otro requisito es que si el contenido era de carácter espiritual para garantizar un lugar en las Escrituras. Y otro es que si era universalmente aceptado por la iglesia en ese tiempo en que el libro fue inspirado.
Tal vez tienes otros libros, pero no han sido universalmente aceptados. No eran libros que estaban leyendo públicamente para la iglesia. Si fue escrito por un apóstol o por una relación cercana a uno. Si fue escrito por un apóstol o por una relación cercana a un apóstol. El segundo era si el contenido era de carácter espiritual para garantizar un lugar en las Escrituras. El último si era universalmente aceptado por la iglesia en ese tiempo en que el libro fue inspirado. Pero es importante anotar que ninguno de los libros escritos después de la muerte de los apóstoles fue incluido en el Nuevo Testamento. Pero nosotros creemos que los libros que formen parte de la Biblia son los libros que Dios quería que estaban. Que Dios quería, que el Espíritu Santo, que es la palabra inspirada de Dios. Entonces hay otros libros. No recomiendo que estudies los otros libros. No creo que es necesario pasar tiempo en estudiando esos otros libros que no han sido incluidos, que debemos pasar más nuestro tiempo estudiando las palabras que ya tenemos. Pero vas a poder ver en esos otros libros que han escritos, no tenían esos requisitos. No tenían esos requisitos y por eso no han sido incluidos en la Biblia que tenemos. Pero nosotros podemos tener confianza, una vez más, de dónde viene la palabra. Por eso necesitamos entender parte de la historia, el trabajo duro de todos esos escribas para que podamos una vez más apreciar lo que tenemos, tener confianza y también estudiar y poder explicar a alguien por qué creemos lo que creemos. ¿No? Porque es muy importante para nosotros, ¿no? Pero gracias, Señor Jesús, te damos por tu palabra. Gracias por tu inspiración, Espíritu Santo. Te damos gracias por esta colección de libros que tenemos, Señor, que sabemos que es la inspiración del Espíritu Santo, Señor. Gracias por las palabras que tenemos, Señor. Gracias por cómo nos cambias y cómo nos transformas con tu palabra. Hay poder en tu palabra, Señor, y gracias por cambiarnos y lavarnos y moldearnos con tu palabra. Te damos gracias. Tú eres Rey de Reyes, digno de toda la gloria. Gracias, Señor, que tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios y que libremente podemos alabarte y adorarte. Podemos predicar en las plazas, Señor, libremente. Porque sabemos que no en todo lugar pueden hacerlo, Señor. Estamos agradecidos por estas palabras. Estamos agradecidos por la Biblia que tenemos, Señor. Te amamos a ti, Señor Jesús, más que cualquier otra cosa. Gracias por todos esos estudiantes, Señor, y todo este tiempo en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.